Señoras y señores, padres de familia, tengan ustedes muy buenos y cordiales días y sean bienvenidos, como siempre, a un programa más del Comunicándonos. En esta oportunidad tendremos como invitados al doctor Juan Paredes, él es psicólogo, y al doctor Héctor Ocampo, él es psiquiatra, ambos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, y en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, ellos van a hablar sobre cuidados de la salud mental en niños y adolescentes. Bien, sin más preámbulos, permítanme presentar, a ver si se pueden presentar al doctor Juan Paredes, un saludo por favor, y al doctor Héctor, por favor, a nuestros seguidores. Buenos días con todos, mi nombre es Juan Paredes Llerena, soy psicólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Hoy día es un tema muy importante porque vamos a tocar la importancia de la salud mental en los niños y adolescentes, cómo gestionarla y cómo implica de manera positiva en nuestra vida. Buenos días, mi nombre es Héctor Ocampo Ramos, yo soy médico psiquiatra, subespecialista en psiquiatría de niños y adolescentes, de acá del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, y esta semana es muy importante para nosotros, estos días en realidad, porque el día 10 de octubre estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces es aún más importante y tenemos ahora esta oportunidad justamente para poder hacer un poco de énfasis y compartir algunas experiencias sobre el cuidado de la salud mental en niños y adolescentes, que es básicamente a lo que se dedica este instituto, pero también de manera general en toda la familia. Bien, sin más preámbulos, vamos a hacer la primera pregunta para el doctor Juan Paredes. ¿Por qué es importante la salud mental en los niños? La salud mental es importante en los niños porque va a permitir de alguna manera aprender a gestionar sus emociones. Creo que lo más importante en todo esto, que la familia y el rol de los padres, tanto de la papá y de la mamá, van a cumplir un rol importante en su desarrollo emocional. En la manera como los padres se sientan involucrados en el desarrollo emocional de los hijos, van a permitirle de alguna manera que ellos puedan gestionar sus emociones de manera adecuada, siempre y cuando ellos aprendan a validar sus emociones y a tener una vida más activa y más social. La misma pregunta para el doctor, pero para los adolescentes, doctor. Qué bueno, los grupos etarios en los que se trabaja en salud mental son diversos. Niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. En este caso, considero que es muy importante para los adolescentes la alianza de muchos aspectos, de muchos factores importantes. En primer lugar, la familia. El brindar una familia adecuada, ¿no? Una familia en donde se cumplan algunas normas, algunas reglas, por supuesto también cariño, amor, comprensión hacia este grupo de muchachos que son los adolescentes. En segundo lugar, la escuela. La escuela es un factor trascendental y que ahora se ha visto un poco trastocado con esto de la pandemia, en donde la educación ya no es presencial, al menos por el momento, sino virtual. Entonces, los profesores siempre han sido aliados fundamentales para los médicos en todas las especialidades y más aún en las de salud mental. Y por supuesto, el ambiente social en el que el niño, el adolescente en este caso se desenvuelve, el barrio, la comunidad, los vecinos, los amigos. Entonces, hay muchos factores que se combinan y que al final son muy importantes para poder evaluar la salud mental de este grupo etario tan importante. Muy interesante. Bien, para el doctor Paredes, sabemos que de repente siempre a veces en la familia hay un niño, hay un integrante de la familia que de repente pues tiene ciertos problemas, ¿no? de salud mental. En este caso, ¿cómo mejorar la salud mental en la familia? Porque dicen que cuando uno está un poco delicado, se enferma toda la familia, ¿no? Sí, exacto. Indudablemente la participación de la familia es un pilar fundamental en su desarrollo emocional. Incluso la participación de los padres, el constante continuo, la comunicación asertiva, el que los padres se preocupen más por el desarrollo emocional de los hijos. Es decir, de repente que el papá puede llegar al trabajo y que le cuente su día a día a su hijo, va a permitir que el hijo se sienta más en confianza, se sienta más comunicativo, y esto va a conllevar a que el hijo tenga mucho más asertividad y va a aprender que la comunicación en la familia es vital y es asertiva. Indudablemente hay factores externos que van a permitir que esto genere un desbalance, pero si el niño está rodeado de una familia nuclear funcional,
donde los padres cumplen el pilar fundamental de su desarrollo emocional, va a permitir que el hijo pueda desenvolverse con naturalidad. Para el doctor Ocampo. Doctor, justo hablando de eso, ahora en la actualidad se utilizan más equipos electrónicos, los niños, siempre los integrantes de la familia, cada uno están aislados en sus quehaceres, ¿no? En quehaceres de interés. ¿Cuál sería la recomendación para esos padres, ¿no? Para esa familia, ¿no? Que cada uno vive su mundo a través del aparato electrónico, de repente, ¿no? Llega el papá de la casa, bueno, prende la televisión mientras los hijos cada uno está con sus equipos, lo mismo la mamá. ¿Qué hacer, no? ¿Cuál sería la recomendación? Muchas gracias por esa pregunta. Es muy interesante hablar de las TIC, ¿no? Que es el nombre técnico que reciben estos aparatos, de la tecnología de la información y la comunicación. Efectivamente, la información y la comunicación ha avanzado. Es indudable que los juegos de los niños de hace muchos años no son los mismos de los niños de ahora, y la tecnología no es mala, más bien nos ha permitido abrir muchas ventanas a la información, ¿no? Podemos buscar información con mucha más facilidad que antes, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado con el abuso exagerado de estas tecnologías, por supuesto, ¿no? En donde ya se involucran o ya se trastocan o se invaden espacios que antes eran saludables para el niño, como por ejemplo sus actividades recreativas, los juegos al aire libre, ¿no? El jugar fútbol en la calle, con los amigos, con los vecinos, el jugar algunos juegos que permitían fomentar o aumentar esos lazos entre familias, entre amigos, jugar vóley en la tarde, etcétera, ¿no? Cosas que todavía se pueden hacer, quizás en algunos lugares en donde la tecnología no ha invadido de una manera tan abrumadora a la población. Entonces, lo importante es manejar los tiempos, ¿no? Armar horarios en donde el niño pueda contar con este tipo de avances, porque es indudable, no podemos negárselos, pero sí de una manera controlada. Y aprovecho más bien un poco para ampliar el tema, aprovecho la oportunidad para invitarlos el día de mañana que se realiza la Jornada Internacional de Actualización en Salud Mental. Hay un tema también, uno de los temas toca el uso de las TICs en los niños, en la población infanto-juvenil, sobre todo asociado en estos tiempos de pandemia, donde hemos estado encerrados y seguimos todavía un poco encerrados, ¿no? Entonces, para que se pueda ampliar un poco más en los conocimientos con respecto a este tipo de tecnología, ¿no? Para el doctor Paredes, ¿cómo se podría manejar en ese sentido si escuchamos en todos los medios decir que viene la tercera ola? Esto de alguna forma pues estresa a la familia, ¿no? Más que todos los padres que de repente pues antes de la tercera ola o antes de la pandemia pues sacaban a sus hijos al parque, no sé, de repente a dar una vuelta, bueno, a utilizar la bicicleta, a correr, jugar de algún deporte, ¿no? En ese sentido, ¿qué hacer ahora que se viene, bueno, tanto hablan de la tercera ola, y los padres no quieren pues arriesgar a su familia, ¿no? Sí, gracias. Y muy interesante la pregunta. Indudablemente el comienzo de la pandemia ha permitido y ha generado un cambio totalmente global en todos los ámbitos a nivel familiar. Pero indudablemente lo que pueden hacer ahí los padres es hacer juegos recreativos con los hijos. Quizás anteriormente, cuando no había pandemia, la labor común de los padres era: llegaba el trabajo, un saludo, buenos días, buenas noches, y creo que solamente habían fines de semana para que los padres puedan compartir con los hijos. Entonces creo que esta es una nueva oportunidad para que la familia nuclear vincule más los lazos emocionales. O sea, en la medida en que los hijos vean que los padres, por ejemplo, en una situación cotidiana de estrés, vean que los papás pueden mantener la calma, la tranquilidad, puedan reforzar la comunicación asertiva en la familia, preguntar a su hijo cómo te fue hoy día en la mañana, qué es lo que hiciste, si tienes algún problema cuenta conmigo. Eso va a permitir que el hijo se sienta más en confianza e indudablemente va a generar más calma, más tranquilidad, e indudablemente los lazos afectivos y la comunicación en la familia va a ser bastante reforzado. Por eso es importante la salud mental hoy en día. Bien, y en ese sentido, si nos podríamos ampliar un poquito más sobre el estrés, sobre todo
para que los padres se sientan un poquito más, de repente, tranquilos en ese sentido, ¿no? No sé si podría ser media hora o tal vez, no sé, una hora, salir al parque si es posible, ¿no? Para poder relajar o desestresar no solamente a la familia más que todo. Ajá, exacto, sí. Como hemos vivido la pandemia más o menos más de un año y medio, que estamos en una situación así de restricciones que han ido lógicamente siendo un poco más permisivas a medida que han pasado los meses, hemos visto que al inicio el encierro era total, ¿no? O sea, había que ver actividades dentro del hogar que permitían, por supuesto, pasar el rato y además un poco fortalecer los vínculos con los padres, con padres entre hijos, es decir, con la familia con la que uno vivía. Pero poco a poco se ha ido ampliando, se ha ido un poco de repente permitiendo que los niños salgan y las personas adultas también salgan y hagan algunas actividades al aire libre. Entonces los parques ya se puede ver que hay niños jugando, haciendo un poco de deporte, paseando, ¿no? También hay lugares campestres en donde ya se han abierto las puertas justamente para que la familia vaya. Entonces sí es importante no olvidar eso, ¿no? Con los cuidados, por supuesto, sanitarios adecuados, porque la pandemia todavía está entre nosotros y la tercera ola, por ahí está que hay algunos casos que han aumentado en algunos hospitales de Lima y del país, pero todavía no tenemos pues cifras tan alarmantes como en la segunda ola, que fue realmente lamentable, ¿no? Entonces sí hay que darnos espacio, hay que organizarnos para poder aprovechar algunas actividades que se pueden dar al aire libre. Y esto lo fortalecemos acá en el instituto y también creo que es oportuno decir un poco del trabajo que hacemos en el instituto, el equipo de salud mental, que está compuesto por psiquiatras y psicólogos en los diferentes ejes del hospital, ¿no? Entonces, en donde se trabaja directamente con el paciente hospitalizado, en la parte preventiva, sobre todo en la mayoría de los casos, para poder un poco estar alerta a estos signos que pueden dar no solamente el paciente, porque aquí se trabaja de manera en conjunta, también se incluye al familiar acompañante, que en la mayoría de los casos es la mamá. Entonces estamos ahí a la salvaguarda de la salud mental de las mamás, un poco ayudándolas, orientándolas y sirviendo de contención al ver al niño que está pasando por un proceso de enfermedad, por supuesto, ¿no? Para el doctor Paredes, ¿cómo puedo detectar si mi hijo tiene depresión? O sea, si hay ¿cómo detectar estos síntomas de depresión en los hijos? Mayormente cuando un niño está con depresión, el primer aviso que puede ser es dejar de hacer sus actividades cotidianas, ¿no? El aislamiento un poco de la familia, el reprimir un poco sus emociones, el que tal vez cuando el papá venga y le pregunte, el hijo aparentemente diga al papá que no sienta nada, pero por dentro está sintiendo muchas emociones que le perturban su cabeza y su pensamiento. Pero indudablemente si el hijo no ve que el vínculo familiar donde esté no se ve reforzado por la comunicación de los padres, el hijo va a sentir que está solo, va a sentir que no tiene nadie en qué confiar, inclusivemente va a sentir que no tiene un soporte adecuado. Y lo que se requiere hoy en día, que como lo ha dicho el doctor Campos y es fundamental mencionarlo, la familia es el pilar fundamental de desarrollo emocional de los hijos desde muy pequeños. Entonces, a la medida que los padres sean más comunicativos con los hijos, que el padre venga del trabajo y le pregunte cómo estás, puedes contar conmigo, cuéntame todo lo que a ti te pase, va a abrir un canal de comunicación mucho más abierto, más armonioso. El hijo se va a sentir más en confianza y va a permitir que el vínculo entre las familias sea mucho más óptimo y saludable. Indudablemente eso va a ayudar y va a permitir que el hijo reconozca que tiene recursos adecuados para poderlo enfrentar. Doctor Ocampo, ¿qué pasa si controlamos nuestras emociones? No las manifestamos. ¿Qué pasa con el niño? ¿Cómo saber, ¿no?, que está controlando sus emociones? Bueno, en los niños los síntomas y signos de patología mental, a diferencia de los adultos, no son tan claros. Es por eso que el trabajo
que se hace en salud mental por parte de psiquiatría y de psicología es arduo, es intenso. Al niño se le tiene que hacer un seguimiento, al adolescente también. No es muy parecido como en el caso de los adultos, en donde los síntomas son un poco más más claros, un poco más determinantes y digamos nos ofrecen un diagnóstico y un tratamiento más oportuno, más evidente, más a la mano. En el caso del niño no, las emociones cambian. Es más, podemos encontrar un niño con depresión que puede tener en algún momento aparente tristeza, pero en algún otro momento puede estar muy irritable, y eso es un síntoma cardinal de la depresión. Entonces, y el contener las emociones en los niños, más lo que vemos aquí es que el niño se desborda con facilidad, se vuelve muy irritable, ¿no? Pelea con la mamá, quizás no se adapta fácilmente al tratamiento que se le ofrece en el instituto o en cualquier hospital donde eso es hospitalizado. Entonces, justamente es ahí donde el seguimiento nos va dando claridad en los diagnósticos y en el abordaje oportuno que se le tiene que dar al niño y al adolescente en este hospital, por ejemplo, ¿no? Bien, tenemos algunas consultas. Isabel nos dice: buenos días, mi hermano tiene 16 años, pero es un adolescente con mal comportamiento, o sea, parece que tiene mal carácter y no cuenta nada de lo que le pasa. Pelea mucho con mi hermana mayor y con mi mamá. Bueno, en ese sentido, el doctor Paredes, si podría... Claro, indudablemente lo que le podríamos aconsejar a la mamá es de alguna manera preguntar a su hijo cómo se siente, cómo está, ¿no? Quizás de repente en algún momento en el transcurso de la vida o de la etapa del crecimiento del niño, de repente nosotros hacemos casos omisos porque indudablemente en el día a día venimos con mucha carga emocional, sobre todo los adultos. E indudablemente cuando llegamos a casa a veces nos centramos tanto en nuestros problemas que no nos preocupamos de lo que puede estar pasando en nuestro hijo. Entonces, indudablemente se vuelve a reiterar, la comunicación en la familia es fundamental. El que solo hecho que yo, por ejemplo, el padre venga y vaya a casa y tenga tiempo y le dedique 2 o 3 o 4 minutos diarios a su hijo para preguntarle cómo está, el hijo conforme va a ir creciendo va a acordarse. Claro, yo cuando era pequeño, y mi papá o mi mamá siempre daban su tiempo para que puedan conversar conmigo. Indudablemente cuando el hijo va creciendo va a ver que en la familia hay mucha confianza. Entonces no va a haber necesidad que los padres que pregunten cómo te sientes, sino el hijo va a exteriorizar sus cosas y va a poderlo conversar con los padres porque eso ha visto en casa. Entonces, indudablemente la familia, la relación armoniosa entre los padres y el vínculo familiar va a ayudar mucho para que el hijo poco a poco pueda expresar sus emociones. Bien, tenemos otra consulta de María Marisol Cardoso para el doctor Ocampo. Dice: buenos días, doctor, mi consulta es: tengo una niña de 2 años con síndrome de Down que suele golpearse la cabeza contra el coche, o si no se mete lapos en la cara y me preocupa. Tengo que abrazarlo para que no lo siga haciendo. Gracias por su respuesta. Ok. ¿Cuál es el nombre de la señora? Marisol Cardoso. Bueno, gracias. Bueno, Marisol, sí, efectivamente, tener un niño con síndrome de Down implica muchos retos, ¿no? Es indudable que como todo niño necesita el cariño, el amor, la comprensión, ¿no? La integración, que es algo muy importante y sobre todo que hace ya muchos años se da felizmente, ¿no? Porque se veía antiguamente que a los menores con algún tipo de discapacidad o de inconvenientes eran un poco relegados del entorno familiar. Ahora, felizmente, eso ya no es tan frecuente. Pero sí, efectivamente, es evidente que estos niños pueden tener un retraso en su desarrollo psicomotor y sobre todo necesitan mucha orientación y muchas pautas de conducta los papás para poder tener un mejor manejo a estos niños y por supuesto a los niños, entendiendo que van a tener un desarrollo un poquito más lento con respecto a otros niños que no tienen esta condición, por supuesto. Ahora, en algunos casos se puede utilizar medicación cuando el niño pues, no puede manejar algún tipo de emociones o hay problemas en la conducta. Eso sí está, digamos, autorizado, se puede hacer, existe medicación. Por supuesto no hay mucha por la edad del niño, que es pequeño todavía, ¿no?
pero sí tenemos también este recurso a la mano, que es el recurso farmacológico, pero muy importante sobre todo el recurso terapéutico, basado principalmente en la terapia de modificación de conducta para el niño y por supuesto el asesoramiento de padres para el manejo de estos niños, ¿no? Bien, para el doctor Paredes, ¿cómo se puede saber si una persona es inestable emocionalmente? Mayormente cuando tenemos una inestabilidad emocional, lo primero que es no adecuamos de manera asertiva nuestros pensamientos, ¿no? Las preocupaciones, los pensamientos del día a día, si no los podemos gestionar, indudablemente va a repercutir en nuestra vida cotidiana. ¿De qué manera, por ejemplo, dejamos de hacer actividades que solíamos hacer antes? Nos aislamos del entorno familiar, de repente no degustamos de los hobbies que antes podíamos hacer, o de repente cuando alguien nos pregunta hay un cambio de humor, un cambio de temperamento. Entonces, indudablemente este desequilibrio emocional va a ocasionar no solamente muchos problemas a largo plazo, sino que también hoy día se habla que el estrés y la depresión son enfermedades que con el tiempo van avanzando, y si no sabemos gestionar las emociones de manera adecuada, indudablemente esto va a repercutir en nuestro día a día. Entonces es importante que nosotros como personas sepamos identificar qué es lo que nos molesta y qué nos incomoda. O sea, mayormente lo que hacemos la mayoría de nosotros es tratar de tener todo bajo control, pero aquello que no podemos controlar siempre es bueno contar con un soporte adecuado, y indudablemente vuelvo a repetir, ¿no? El soporte adecuado siempre tiene que tener la familia en todo momento. Jocelyn Equipa nos dice: doctor, buenos días, mi niño tiene 10 años, es paciente hematológico, por lo que frecuentemente le tienen que realizar muestras de sangre. ¿Cómo podemos ayudar a los niños a afrontar el temor y la negativa a los pinchazos frecuentes? ¿Cómo podemos mejorar el comportamiento infantilizado menor a la edad actual de los pequeños? Ajá, muy bien. Justamente tendría que empezar diciendo de que las fobias son muy frecuentes en la edad infantil, y una de las principales fobias en los niños pequeños es a la sangre, ¿no? Así como a los insectos. Son justamente las dos fobias más importantes y más representativas de ese grupo etario. Así que no hay que asombrarnos cuando realmente la mayoría de niños sí tienen un poco de ese temor. Bueno, en el caso de los niños a los cuales se les practica con mucha frecuencia los estudios hematológicos y tienen que estar expuestos a este tipo de situaciones, pues hay que informarles, al niño, así como al adolescente, hay que informarles del procedimiento que se va a realizar. Por supuesto, utilizando el vocabulario y las técnicas adecuadas para su edad y su entendimiento. Por eso es importante que reciban el asesoramiento adecuado. Yo supongo que en el centro donde se trata de ese niño, pues tienen el asesoramiento psicológico a la mano para que puedan para que les orienten a los padres de familia en cómo deben recibir el niño esa información. Pero sí tiene que ser informado y decirle que se le va a practicar este procedimiento para que pueda el niño encontrar en su padre de familia la calma, la seguridad. Recuerden que el soporte, el ancla para un niño siempre es su figura de seguridad, son sus padres, ¿no? Su padre, su madre o el personal de crianza, pero generalmente son los papás. Entonces, ellos son las personas más importantes para el niño. Es como se les dice aquí, por ejemplo, en la hospitalización, a la mamá que acompaña al niño enfermo. Usted es la persona más importante aquí para el niño, no los médicos, no el personal de salud en sí, sino la presencia de la mamá. Está la mamá y el niño se calma, el niño mejora su estado emocional, ¿no? Entonces a ella es la que hay que orientar para que ella sepa dirigirse a él y él sienta esa seguridad que todo niño siente al ver a su madre cerca, ¿no? Qué buena respuesta. Bien, tenemos a Vivi Mendoza. Dice: buenos días, doctor Paredes. Mi hijo Adriano tiene 4 años y pronuncia algunas palabras y no habla como otros niños, y cuando ve a algún familiar peleando se asusta y empieza a gritar. ¿Puede causar un daño en su forma del habla?
Indudablemente estas emociones si no son gestionadas y no son controladas en su debido momento, puede tener repercusiones más adelante, ¿no? Lo que le podría aconsejar a la mamá en este caso es que permita y que le enseñe a su hijo a contar con aquellos recursos que muchas veces la mayoría de nosotros tenemos los recursos, pero indudablemente a veces nos enfocamos más de repente en nuestros problemas y nuestras preocupaciones y no nos damos cuenta de los recursos con los que podemos contar para poder trabajar y gestionar las emociones. Indudablemente tanto el papá, la mamá, la familia nuclear y la familia funcional va a ser muy importante para que el niño o la niña pueda expresar de manera adecuada y asertiva su emoción o aquellos pensamientos que le están incomodando mucho. Entonces sería importante que la mamá tenga más acercamiento, que le pregunte cómo está, que el hijo se sienta que esté en un ambiente seguro. Indudablemente cuando el niño siente que está en un ambiente seguro es mucho más abierto y es mucho más comunicativo. Entonces sí es cierto, los padres son el ancla y el pilar fundamental del desarrollo emocional de los hijos en todo momento. Seguridad, autoestima, confianza, tolerancia a la frustración, reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos, todo eso tiene que aprenderlo en el hogar. Por eso siempre se dice que los padres tienen que ser el acompañante continuo en todo el desarrollo de los hijos. Eso es importante. Bien, para los papás que recién se siguen conectando, sobre preguntas sobre la COVID-19, dice, ha generado un gran impacto en la salud mental de toda la población, incluidos niños, niñas y adolescentes, y cómo actuar en ese panorama. Ajá. Bueno, sí, es una pregunta bastante amplia y es evidente que el COVID-19 ha impactado negativamente en todos los estratos de la sociedad, ¿no? En la parte económica, en la parte social, en la parte psicológica, mental, física, ¿no? Se habla desde hace algunos meses sobre la pandemia mental ahora, ¿no? Que cuando empezó la pandemia de la COVID decía en el futuro vendrá la pandemia mental, pero vemos que ahora ya la estamos viendo, padeciendo, ¿no? Lo vemos en las consultas diarias, lo vemos en los pacientes hospitalizados, en donde el principal problema ha sido el confinamiento, ¿no? El confinamiento, el vivir ya en una ciudad tan grande como esta, como Lima, por ejemplo, en donde no hay tantos espacios públicos disponibles, donde no hay tanto acceso al espacio para jugar, para divertirse, para caminar. Entonces, pues eso se agudizó más cuando sucedió lo del confinamiento. Entonces, vivir en espacios cerrados, eso ya está discutido, hablado hace mucho tiempo por los especialistas del tema, pues favorece, incrementa los problemas emocionales y mentales. Entonces era pues ya de suponerse que esto iba a venir y ya lo estamos viendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que les interesa básicamente a los papás o a las personas que están con los niños? Pues un poco revertir esa situación en la medida de lo posible y también teniendo como base algunas limitaciones que tenemos, por ejemplo, para el encuentro de espacios abiertos, ¿no? Entonces, se aconseja que se saque un poco a los niños a las áreas libres, a los parques. Hace poco vi una publicación donde están fomentando ahora unas lomas por Pachacamac, por ejemplo, en donde la gente está yendo los días domingos, son espacios grandes, abiertos, de campo, de vegetación. Entonces, el contacto con la naturaleza, el contacto con aire puro, ambientes abiertos donde los niños puedan correr, pues entonces eso favorece definitivamente, ¿no? Es lo que hay una frase cliché que siempre se dice, ¿no? Me voy para desestresarme. Pues eso funciona en la medida de que busquemos un espacio distinto al cual estamos acostumbrados, ¿no? Así como funciona para el estudio, ¿no? Cuando se aconseja que 45 minutos se estudie y 15 minutos sean actividades completamente diferentes, justamente porque ese cambio de trabajo que hace el cerebro, pues favorece para el siguiente tanda digamos, de adquirir conocimientos. Lo mismo funciona para la parte emocional, ¿no? Entonces, donde el niño pueda buscar espacios abiertos
Lo que sí, la familia tiene que organizarse y ver hacia dónde lo puede llevar y hacer actividades no necesariamente caras ni muy costosas, pero sí en donde pueda pues el niño hacer actividades diferentes. Pintura, por ejemplo, en el Parque de la Amistad hacen pintura para los niños, hacen artes plásticas para los niños, y eso lo fomenta la Municipalidad de Surco. Y hay otras municipalidades en Lima y en el país en donde también fomentan actividades con su población, ¿no? En los diferentes grupos etarios. Preguntan si es igual la salud emocional de un niño a la de un adolescente. No, indudablemente es totalmente diferente, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, los niños cuando son muy pequeños aprenden de los padres cómo gestionar sus emociones. O sea, si de repente tenemos un papá que de repente ha tenido mucho estrés en el trabajo y llega del trabajo y ve a su hijo que el papá se estresa, tiene cambios de humor, y entre una situación cotidiana de conflicto, de situación cotidiana normal que pasa en el hogar, de repente no controla sus emociones, ese aprendizaje va a quedar en el hijo, y el hijo va de alguna manera a proyectar lo que ven los papás. Los adolescentes, conforme van a ir creciendo, van a ir aprendiendo cómo gestionar las emociones, pero también tiene que ver mucho la familia. Entonces, indudablemente, el estado emocional de un niño y de un adolescente es totalmente diferente. El adolescente, cuando va creciendo, se da cuenta de los recursos que tiene, pero si esos recursos no son reforzados por los padres, el adolescente va a ir creciendo que no tiene un soporte en casa. Y cuando no tiene un soporte en casa, ¿qué es lo que hace, no? Bueno, yo no confío en mi papá y mi mamá, entonces lo que hago es recurrir a factores externos fuera del hogar. Lo ideal sería que los niños desde pequeños aprendan, ok, yo tengo cualquier problema y papá y mamá siempre van a estar aquí, ¿no? En todo momento. Siempre no van a ser los padres que de repente cubren mis necesidades básicas, sino que van a ser los padres que de repente se dan tiempo para conversar conmigo, me preguntan cómo están, hacemos vida en común familiar. Indudablemente todas esas cosas van a potenciar al hijo y van a ayudar a que reconozca aquellos recursos positivos que tiene para enfrentar y llevar una vida emocional más saludable. Doctor, yo quisiera que dé algunas recomendaciones sobre un mito que dice que cuando uno lo va a llevar a un niño a un psiquiatra o un adolescente a un psiquiatra, debe estar loco. Quisiera unas recomendaciones. Bueno, sí, ese es un estigma, digamos que yo lo escucho desde que estaba en la Facultad de Medicina y luego cuando hice la especialidad de Psiquiatría, que hay y siempre se ha querido un poco desestigmatizar eso, ¿no? Un poco dar a conocer a la población que eso de cuando uno va al psiquiatra o al psicólogo es porque estoy loco. Generalmente lo dicen cuando va al psiquiatra es porque ya estás loco, ¿no? Y no es así, ¿no? Los psiquiatras somos médicos preparados, especializados en el manejo de las emociones y las enfermedades mentales, pero la medicina también ahora organiza sus esfuerzos en la prevención, ¿no? Entonces todas las especialidades médicas orientan su trabajo hacia la prevención y hacia la promoción de la salud. Por lo tanto, es importante, y eso ya se sabe hace tiempo, identificar antes la posible aparición de algún problema para poder tratar a ese posible paciente, tanto puede ser un niño, un adolescente o un adulto. Hay que recordar también que dentro de la psiquiatría no solamente se enfoca el diagnóstico en sí, el diagnóstico médico, digamos, clínico, patológico, sino también se hace un diagnóstico social. Es por eso que es importante esta conexión que existe entre las diferentes especialidades que se pueden tratar en salud mental, porque salud mental no solamente es psiquiatría y psicología, también ahí interviene trabajo social, interviene enfermería, intervienen las otras especialidades médicas. Es un trabajo en conjunto, porque el paciente no viene solamente con un problema, digamos, emocional o mental, viene con un problema quizás de los padres, quizás del entorno social en donde vive, quizás tiene una patología clínica adicional, ¿no? Un problema alérgico, un problema infeccioso, un problema crónico, etc. Entonces el trabajo es en conjunto. Es por eso que yo
sí hago una invitación a todos los padres de familia, a toda la sociedad en general, que cuando identifiquen algún problema conductual o emocional, es mejor acudir a tiempo a los especialistas en el tema. Aquí en el hospital, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, pues estamos a cargo de ese grupo etario, niños y adolescentes. Entonces, para poder identificar algunos problemas que ya se pueden estar incubando, que pueden estar naciendo, y poder detectarlos, identificarlos y sobre todo darles una solución a tiempo. Justamente eso es lo interesante de trabajar con niños y adolescentes en salud mental, que todavía podemos identificar el problema y podemos hacer algo por el problema, porque ya en adulto es un poco, no imposible, pero sí cuesta un poco más de trabajo, es mejor desde el inicio, ¿no? Bien, al doctor Paredes, sus últimas recomendaciones, que ya se nos ha acabado el tiempo, sobre todo en lo que es el equilibrio emocional en la familia para todos los papás, ¿no? La importancia que tiene. A todos los papitos que nos están escuchando en este momento, sería importante que de alguna manera sean más participativos en el hogar, es decir, que compartan sus emociones, que sus hijos aprendan cómo ustedes pueden canalizar y gestionar sus emociones, sus preocupaciones del día a día, porque los hijos aprenden de lo que ven en casa. O sea, si hay un papá conflictivo, indudablemente el hijo va a aprender que ese es el mejor recurso para enfrentar sus problemas. Entonces, démonos un tiempo, siempre todos los días, de preguntarnos cómo están, cómo nos sentimos, compartamos con nuestros hijos nuestras vivencias, así sean buenas o malas, porque eso va a permitir y el hijo va a aprender que la comunicación en casa es vital. Enseñemos a nuestros hijos a tomarnos pausas activas. Pausas activas, de repente yo siento que me estoy de repente estresado un poco, trato de darme 5 o 6 minutos para relajarme, tranquilizarme y otra vez volver a mi actividad cotidiana. Y vuelvo a recalcar, y como lo ha dicho el doctor Campos también, la base fundamental y el pilar fundamental es papá y mamá. En la medida que papá y mamá estén presentes en el hogar todo el tiempo, van a permitir que los hijos tengan aquellos recursos para que puedan manejar sus emociones y logren ese equilibrio emocional en todo el trayecto de su vida. Muchas gracias. Nos estábamos despidiendo, pero tenemos una consulta desde Ecuador. Sí, una última pregunta. Claro. Dice, buenos días, es Carolina Monserrate. Buenos días, mis estimados doctores, saludos desde Ecuador. Tengo un jovencito de 15 años, muy inquieto. Desde un tiempo atrás él no desea salir de casa, prefiere estar encerrado, aislado, y si salimos a la calle es un gran problema porque se estresa mucho, tanto que quiere regresar a casa, ¿no? Trato de conversar con él y me preocupa lo que me dice. Él siente que las personas lo ven como algo raro. Él siente que lo miran como si fuese, me dice, una basura. Trato de subirle la autoestima, pero me es muy difícil porque cambia mucho de su estado de ánimo. Por momentos enloquece porque tengo una niña de 8 años y para molestándola muchísimo. No sé cómo ayudarlo. Somos un hogar de padres separados, yo dedico tiempo para los dos, pero por razones médicas yo dedico más tiempo a la niña, que ya tiene una patología médica la cual se trata en el Instituto del Niño San Borja. ¿Me podrían guiar? ¿Qué hacer con mi niño? Muchas gracias. Bueno, sí. Hay que tener en cuenta que la adolescencia es una etapa fundamental, no solo en el cambio de emociones en el niño, sino también en el desarrollo neurológico de las personas, ¿no? El nacimiento, la adolescencia, la etapa embriológica, que es cuando recién se forma el niño, el nacimiento del niño y la adolescencia, ocurren cambios muy importantes en el desarrollo neurológico de las personas. Y este joven, este adolescente, justamente se encuentra en esa etapa. Y yo creo que sí, Carolina, la mamá del niño, debería acudir a un centro de atención en donde haya un psiquiatra infantil para poder evaluar de una manera más detenida al niño, porque pues menciona algunas características, algunos síntomas que sí puedo considerar que son un poco serios, ¿no? Entonces que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en la adolescencia puede iniciarse algunas patologías mentales
que perduren en la edad adulta, ¿no? Entonces, sí, lo estás haciendo bien, creo que dedicas el tiempo a una niña que tienes también con algún problema de salud, ¿no? Y estás viendo la manera de ayudar a tu hijo, haces un buen trabajo como madre en ese sentido, pero creo que deberías ponerlo en manos de especialistas en el tema para poder evaluar de una manera un poco más detenida los síntomas que este adolescente tiene y poder ayudarlo, no tanto en la parte psicoterapéutica o en la parte farmacológica si es que es necesario, ¿no? Pero sí creo que debería ser evaluado pronto. ¿Algo más que quiera agregar, doctor Paredes, con respecto a este caso? Sí, indudablemente es importante que la mamita pueda acudir a un especialista para que le ayude de alguna manera contar con recursos más adecuados para el mejor manejo en la parte afectiva y emocional de su hijo. Indudablemente hay a veces cositas que nos escapan de las manos y siempre es bueno en algún momento solicitar una ayuda. Y esta ayuda venida de profesionales va a permitir que la mamá tenga mejores recursos para que los pueda enfrentar y de esta manera el niño se sienta más apoyado y con buen soporte. Bien, el tiempo se nos ha agotado. Más bien queremos pedirle al doctor a ver si nos puede recomendar las 3 reglas de oro de esta emergencia sanitaria mundial, ¿no? Sí. Bueno, es muy importante en esta emergencia sanitaria que nos aqueja desde hace mucho tiempo cumplir normas que se nos han venido repitiendo y diciendo desde que empezamos en esto, ¿no? Que es algo tan sencillo pero muy importante y debemos tenerlo en cuenta, que es el lavado de manos, ¿no? 20 segundos como mínimo de un lavado de manos pues bastante minucioso, ¿no? El usar cubrebocas, ¿no? Y el distanciamiento social. Son 3 reglas que no se han perdido, que todavía están vigentes y que seguirán vigentes por mucho tiempo, ¿no? Además de eso, quiero hacer un llamado a la población en general, a todas las personas, para recordar este 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. No es poca cosa, es justamente pues algo trascendental en donde organismos no solo nacionales sino internacionales se han puesto las pilas y han trabajado en esto, trabajan en esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Justamente para fortalecer este bienestar emocional en las personas, que es tan importante y que por eso este hospital, este instituto es tan destacado en eso, porque nos preocupamos también por la salud emocional de los niños, de los pacientes que se encuentran aquí hospitalizados y que reciben consulta externa, ¿no? Somos un brazo muy importante en el diagnóstico, en el tratamiento y en la recuperación de los pacientes en este instituto, ¿no? Muchas gracias. Bien, sus últimas palabras, doctor Paredes. Sí, importante recordar, nosotros acá como profesionales siempre estamos al cuidado de la salud mental de todos los pacientes, inclusivemente de las mamitas que están en compañía de sus hijos. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, siempre tomémonos unos minutos de compartir más con los hijos, de que los hijos se sientan más en confianza, de compartir más actividades, de hacer juegos recreativos, de enseñarle a los hijos que tenemos recursos para poder afrontar nuestros problemas. Indudablemente tenemos que tomar en cuenta que la salud mental y emocional tiene que ser prioridad y tarea de todos. Entonces eso es algo que tenemos que preocuparnos y ese es el día a día. Así que esa sería la recomendación. Bien, de esta manera hemos concluido esta jornada de Comunicándonos Más, el día de hoy que hemos tenido el tema cuidados de la salud mental en niños y adolescentes. Agradecer al doctor Juan Paredes, psicólogo, y al doctor Héctor Ocampo, psiquiatra ambos del Instituto Nacional de Salud del Niño Zambón. Bien, por hoy muchas gracias, buenas tardes, nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta luego. Buenas tardes a todos.